Trabajar con una base de conocimientos, con todo lo que conlleva, sin emplear alguna herramienta, es casi una misión imposible. Pero empleando una herramienta como JamaIndex pasa de ser algo casi imposible a algo que se puede manejar. Vamos a ver una herramienta que ya existe de hace un tiempo cuyo nombre es JamaIndex. Lo primero que voy a decir y que puede confundir a más de uno es el nombre. No tiene relación con el modelo del lenguaje Llama desarrollado por Meta. JamaIndex es un framework para construir aplicaciones que se integran con modelos del lenguaje, es decir, básicamente bibliotecas y recursos de código para integrar en nuestros programas desarrollados, ya sea en Python o en Node. Otra de las cosas que voy a nombrar y que se preguntan algunos es si compite con LangChain, que también es un framework. De hecho, hay varios videos que se titulan como LangChain versus JamaIndex y la verdad es que no compiten entre sí y de hecho se pueden hasta complementar. En el caso de JamaIndex, su objetivo principal es trabajar con nuestras bases de conocimiento para poder lograr construir un esquema RAG que se adapte a cualquier necesidad. Si van a la web, lo primero que vemos a simple vista son dos opciones, Llama Cloud y Developer. Llama Cloud ofrece algunas opciones en la nube que nos permiten, por ejemplo, resolver el almacenamiento de nuestros vectores y otras funciones. Seguramente veamos en futuros videos la opción de Llama Cloud. A continuación, este gráfico nos da una idea de todo lo que abarca este framework. Con este framework vamos a poder indexar casi cualquier tipo de datos, ya sea no estructurados como ser un documento PDF o Word, como también datos estructurados que provengan, por ejemplo, de una base de datos. Incluso va a permitirnos indexar elementos de un PDF que sean tablas o gráficos. Respecto a los embeddings, se puede trabajar con modelos pagos como ser el de OpenAI o Open Source existentes en Hugging Face. Con JamaIndex podemos calcular los vectores y mantenerlos en memoria sin bajarlos a disco, pero a la hora de llevar esto a producción, lo podemos conectar a muchas bases de datos vectoriales existentes. También permite evaluar la calidad de la información encontrada por ciertas preguntas y eso resuelve uno de los grandes problemas que tenemos al trabajar con los esquemas RAG. Otro de los conceptos más avanzados que maneja son los agentes. Estos no los vamos a cubrir en el video, pero sí es importante tenerlos en mente. El agente o los agentes que posee este framework nos van a permitir armar circuitos para luego encontrar la respuesta, especialmente cuando nuestra base de conocimientos se vuelve más grande y compleja. Ahora bien, ¿en qué caso se justifica optar por programar un RAG? ¿Por qué no empleamos las opciones existentes no code, como ser los asistentes de OpenAI, BotPress con su base de conocimiento, Voiceflow que también posee base de conocimiento y demás sistemas similares? Como mostré en el video anterior, dejo el link aquí arriba, cada uno de estos sistemas tiene sus limitaciones. El retrieval en los asistentes es muy costoso y no permite ningún parámetro al día de hoy. En las herramientas como BotPress y Voiceflow existe cierta flexibilidad, pero cuando se suman documentos, el RAG no responde como quisiéramos. Nada más flexible como hacer el desarrollo nosotros. Lo bueno es que no es mucho el código necesario para empezar. Si bien no va a ser sencillo, podemos ir agregando complejidad de a poco. Sin hacerlos esperar más, voy a presionar la opción para desarrolladores. Aquí tienen los links a la documentación para Python o Node. Si bajan, van a llegar a esta sección que menciona a JamaHub. ¿Y qué es eso? Bueno, es una biblioteca de conectores o herramientas para JamaIndex. Por ejemplo, si quieren ver distintas opciones de embedding, presionan en este filtro. Uno interesante son los data loader, que nos van a permitir conectar e indexar muchos tipos de orígenes. En el autor van a poder ver cuáles son pertenecientes a JamaIndex y también hay distintas organizaciones o personas que aportan para hacer crecer aún más este framework. Por ejemplo, tenemos un loader de imágenes. Si presionamos en él, aparece el código de cómo incluirlo en nuestro programa. Imaginen tener la posibilidad de tener almacenado en el RAG no solo el texto sino las descripciones de las imágenes. Podemos llegar a tener un RAG multimodal. Vamos a la práctica. Voy a emplear en mi caso Google Colab, no porque no se pueda hacer de manera local, sino porque para una de las opciones que voy a mostrar se requiere tener un GPU. Por otro lado, al hacerlo en un notebook se puede aprender de una forma más sencilla con fragmentos de código más acotados. Luego, para llevarlo a producción será un proyecto Python o Node completo. Abro este primer notebook.
Antes de seguir, selecciono en el entorno de ejecución que necesitamos un GPU, al menos un T4. Voy a mostrar el gráfico con el que expliqué el modelo RAG en el video anterior. Uno de los componentes que debes seleccionar es el modelo de embedding y otro de los componentes es el modelo usado para generar luego la respuesta. Ambos modelos por defecto son de OpenAI y se usan a través de la API, pero se pueden cambiar. El modelo por defecto para los embedding es ADAVE2, pero es un modelo que tiene un costo. De hecho, ya existe uno más nuevo de OpenAI que cuesta mucho menos. Otra posibilidad es emplear uno totalmente gratis. En la siguiente web de Hugging Face tienen varios por si quieren experimentar algo. En mi caso voy a usar el siguiente que ocupa el ranking 31 y tiene 384 dimensiones, bastante menor que el ADAVE2 con más de 1500. ¿Cómo modificamos eso? Tenemos que levantar la clase setting del llamaIndex y por ejemplo con esta sentencia puedo descargar el modelo. ¿Qué sucede ahora? Como tengo el modelo de manera local en Colab, ahora necesito un GPU para calcular los embeddings. No es que no pueda hacerlo con un CPU, pero es demasiado lento. Por eso le dije anteriormente que debían habilitar un T4. A continuación voy a montar mi drive porque ahí es donde tengo los documentos que voy a incorporar a la base. En mi caso son 6 PDF de juegos de mesa muy distintos. Si volvemos al gráfico me podrán decir que me pasé de largo una parte que es la parametrización de chunks, la estrategia para dividirlos, el overlap, etc. En llamaIndex debemos entender un concepto particular llamado nodo. Lo más fácil es pensar que un nodo se corresponde con un chunk, pero en realidad es mucho más que eso. Un nodo puede representar no solo un fragmento, sino un documento completo. No solo tiene el texto, sino también metadatos. Y no se encuentra aislado. Dentro del mismo existe relación con otros nodos o documentos. En particular, con el documento del cual fue extraído el nodo anterior y el nodo que le sigue. En cuanto al texto, que sería el componente principal, el mismo se obtiene usando el componente splitter o parser y existen muchos de estos. Por ejemplo, si no elegimos ninguno, se utiliza el parser de sentencias, que tiene un máximo de 1024 caracteres y un overlap de 200. Voy a mostrar un objeto nodo de ejemplo para que vean todas las partes que mencioné, principalmente la parte de metadatos, la relación con otros nodos y aquí finalmente se encuentra el texto. Podemos dejar el splitter con los valores por defecto, pero con esta celda les muestro, por ejemplo, cómo cambiarlo en la clase de setting, tanto el tamaño como el overlap. Algo que sí es muy importante resolver en el corto plazo es la base de datos en donde van a estar almacenados todos estos vectores que calculamos, los metadatos y demás cosas. Por defecto ese lugar va a ser la memoria y para una o varias pruebas está bien, pero no podemos calcularlos cada vez que ejecutemos nuestra aplicación por cuestiones más que obvias. Sería demasiado lento el sistema y si usamos un modelo pago como el de OpenAI, menos aún, ya que vamos a tener que calcularlos y pagar por eso constantemente. Bueno, en este primer notebook aún no voy a encarar el tema de la base, pero más adelante en el video sí. ¿Cómo levanto los documentos? Uno de los métodos es recorrer todo un directorio completo con esta sentencia. En el siguiente parámetro colocaremos la ruta. ¿Qué suele ocurrir en el mundo real? Que no tengamos todos los documentos que vamos a utilizar para la base de conocimientos en el instante cero y que tengamos que agregarlos de a uno paulatinamente o eliminar alguno que ya exista. No se preocupen que existen métodos para hacer todo esto, pero por un tema práctico aquí levanto todo en una sola sentencia. Luego, como voy a emplear un tipo de índice de vectores que es lo más común en este framework, usamos la clase VectorStoreIndex. Aquí lo que vamos a indicar es que vamos a crear los vectores para todos los documentos que pasemos por parámetros. Esta sentencia es la que más tiempo va a llevar porque cuando colocamos fromDocument y le pasamos los documentos, se van a estar creando los nodos y los embeddings todo al mismo tiempo. No es la única forma de hacerlo, podríamos crear primero los nodos y luego generar los índices de dichos nodos de manera separada. También podemos crear pipeline de ingesta de documentos más avanzados. Si estamos empleando un modelo de embedding open source, como el que elegí más arriba, los vectores se van a calcular de manera local, por lo tanto necesitamos el GPU habilitado, porque si no esto va a demorar una eternidad. Perfecto, ya terminó. Hasta aquí trabajamos sobre la construcción de la base de conocimientos. Si volvemos al diagrama, cuando el usuario hace una pregunta, la misma se va a vectorizar.
Eso será automático, no tenemos que hacer nada especial en el código. Lo único que debemos considerar es que el modelo de embedding empleado para la construcción de la base de conocimientos y el que tengamos al momento de consultar deben ser el mismo. O sea, si armaron una base de conocimientos con un determinado modelo de embedding y lo guardan, por ejemplo, en disco, luego no pueden cambiar el modelo de embedding y realizar las preguntas. Quedamos atados al modelo inicial. Lo mismo para nuevos documentos, van a tener que seguir usando el mismo modelo. Si quieren cambiar el modelo, habría que reindexar de cero todos los documentos. Luego viene la consulta a la base. Eso va a devolver los nodos relevantes que se van a analizar junto con la consulta para elaborar la respuesta final. Bueno, todo eso que dije en principio lo vamos a resolver en solo 2 líneas. Primero seteamos un objeto que realiza la búsqueda llamada QueryEngine sin parámetros por ahora. Luego ejecutamos la búsqueda. La respuesta final se realiza usando un LLM que por defecto es el GPT 3.5 Turbo. El error que muestra se debe a que si vamos a invocar la API de OpenAI necesitamos un token y eso lo tengo establecido en esta celda. Lo ejecuto y ahora si voy a reintentar, funciona. Ese modelo, al igual que el modelo de embedding, se puede cambiar en el objeto settings. Recuerden que son 2 modelos, uno para los embedding y otro para el LLM encargado de realizar, entre otras cosas, la respuesta final. Pasemos a otro notebook en donde vamos a anotar algunos cambios. De a poco voy incorporando nuevos parámetros, entre otras cosas. Lo primero es que voy a emplear el modelo de embeddings menos costoso de OpenAI. Ahora podremos trabajar sin necesidad del GPU T4, ya que tanto el modelo de embedding como el LLM van a invocarse directamente a través de la app. Si usara el modelo de embedding por defecto no sería necesario hacer el import de la clase OpenAI Embedding ni asignar el modelo en setting, ya que se usaría ADAV2. Tal vez a futuro el modelo por defecto sea este, pero al ser tan nuevo imagino que por eso no lo cambiaron en el proyecto del Llama Index. Otra cosa que voy a realizar es guardar la base de conocimientos en disco. Así no hay que regenerarla cada vez que ejecutamos nuestro código. La misma la voy a almacenar en una carpeta llamada storage y si no existe se va a crear automáticamente. En la siguiente celda sucede la magia. Hacemos lo mismo que en el notebook anterior, pero se agrega únicamente esta línea para guardar en disco. Recuerden que la variable storage contenía la ruta. Luego de ejecutar refrescamos y van a aparecer varios archivos JSON. Si son curiosos pueden abrir el contenido. De todos ellos, el que se llama Default Vector Store contiene los vectores. ¿Qué sucede si ya tuviéramos guardados los vectores y no los queremos recalcular? Lo que hacemos primero es usar el método FromDefault de la clase StorageContext, pasando por parámetro de la ruta. Luego el índice se levanta ejecutando el método loadIndexFromStorage. Tan sencillo como eso. En ambos casos ya tenemos el índice para hacer futuras preguntas. Voy a detener el notebook y volver a probar para que vean que ante la misma pregunta el sistema funciona. La siguiente celda le agrega algo de complejidad. Si recuerdan el diagrama en donde estaban los parámetros del retriever, uno de ellos era la cantidad de chunks a tener en cuenta y otro el factor de similaridad de corte. Para incluirlo debemos hacer 2 cosas. Primero definir un retriever para un determinado índice y acá se coloca la cantidad de chunks. Luego lo que se modifica es el tipo de engine. Dentro de ese engine podemos indicar que como postproceso de búsqueda se descarten aquellos nodos cuyo índice de similaridad es menor a cierto valor. Ejecutamos y obtenemos la respuesta. Ahora pasemos al último notebook. En este usamos una base de conocimientos que se almacena en una base optimizada para esto y que trabaja con vectores. Existen muchas bases de datos vectoriales, pero en mi caso voy a emplear una llamada Chroma que es open source. En la primera celda pueden ver que son necesarias 2 librerías más, la de Chroma en especial y la que interactúa con Chroma del lado de Llama Index. Voy a pasar a esta celda para mostrarles un pequeño cambio. Si bien ya les comenté que el modelo LLM por defecto es el 3.5 Turbo, podemos hacer ciertos ajustes con el mismo, por ejemplo la temperatura. En realidad, aunque no hagamos cambio, no está mal colocar los modelos por si la biblioteca Llama Index a futuro cambia los valores por defecto. Aquí armé por separado cómo sería la creación inicial de la base de conocimientos del caso en donde esa base ya existe. Y en caso de que no exista, los pasos van a ser como siempre levantar los documentos.
A continuación, con la siguiente sentencia, inicializo la base estableciendo la ruta. Luego creamos una colección. Las colecciones son estructuras dentro de estas bases para organizar la información. Es similar a lo que en una base relacional tenemos como tablas. Luego definimos el storage context como una base de croma de la siguiente forma. A continuación, la creación del índice es similar a como lo venimos haciendo, pero el contexto de almacenamiento será la base de croma. Ejecutamos y luego de un rato nos aparecen en el drive estos archivos que se corresponden con la base. Las búsquedas ahora deberían ser más eficientes que cuando teníamos los archivos JSON. La siguiente celda muestra cómo trabajar cuando la base ya existe. No tengo la carga de documentos y en este caso el índice lo levantamos del almacén de vectores en vez de crearlo a partir de documentos. Por último, un tema no menor, estimar cuántos tokens podemos gastar por cada prompt y también para calcular los vectores. Para ello debemos importar estos dos modelos y asignarlos a la clase settings. En la cantidad máxima de tokens, los topes que podemos emplear y las dimensiones, por ejemplo, si usamos ADA V2 sabemos que es de 1536. Luego aquí definimos el tokenizador. La siguiente celda nos muestra el costo de los embeddings. En realidad, la cantidad de tokens que aparezcan aquí deberíamos luego multiplicarlo por el valor según el modelo que queramos usar. Por último, la celda final nos permite ver con un ejemplo de prompt cuántos tokens usamos en cada consulta. Tenemos los tokens de entrada y de salida. Está bueno tenerlos por separado porque cada uno, según la web de OpenAI, tiene un costo distinto. Si vieron el video anterior, bajó bastante la cantidad de tokens empleados. Y no solo eso, esta base de conocimiento es mayor que la que usé en ese video. Bueno, estas son las bases de LlamaIndex. Veremos más de este framework en futuros videos. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Chao.